he visto esto y me ha hecho gracia. De la web de Nintendo, oficial, ¿vale? Tiene una parte que es hablando de la propiedad intelectual. Y habla, pues bueno, de lo de las marcas que tiene, típicos derechos legales y tal. Y tiene un fuck de preguntas y respuestas. Y he visto esta parte y me ha hecho gracia. Esta. La gente hace emuladores de Nintendo y ROMs de Nintendo para ayudar a publishers y editores a hacer que juegos antiguos estén disponibles. Juegos que ya no están disponibles. O sea, juegos que ya no se venden por el dueño de la marca. Y que estén disponibles para todos y que puedan probarlo. Esto no hace daño a nadie. Y permite a la gente jugar a juegos antiguos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es ilegal. O sea, me ha hecho toda la puta gracia porque esto es la web oficial de Nintendo. Te ha metido aquí un discurso bastante convincente de por qué coño juegos que ya no comercializa, por qué cojones estás en contra de que la gente tenga la oportunidad de jugar a esos juegos cuando además no hace daño a nadie porque estos juegos ya no están disponibles a la venta. Y el problema es que es ilegal, tío. Que es ilegal, que me da igual, tío. Que es ilegal. Y a tomar por culo. Ay, 10 de 10, tengo que decir. Desafortunadamente, es cierto que esto no hace daño a nadie. Da la oportunidad a gente de probar juegos antiguos que de otra manera pues, no probaría. Incluso puede beneficiar a el dueño de la marca, debido a que mucha gente ahora se haga fan de esa marca que estaba muerta y que pueda permitirle resucitarla en un futuro. Pero da igual, es que es ilegal, tío. Ya está bien, ¿no? A ver, igualmente, los emuladores no son ilegales, por mucho que les joda Nintendo. No sé en Japón. Me han dicho que en Japón sí que son. Todo este tema sí que es ilegal en Japón. Que no hay. No existe un fair use como existe en Europa o en Estados Unidos. Y por tanto, el tema de los emuladores resulta complicado y difícilmente es legal. Pero bueno, fuera, es verdad que por mucho que les joda a Nintendo, los emuladores son legales. Las ROMs ya es otra cosa, la verdad. Lo del tema de ROMs es distinto. Es cierto que ROMs de juegos abandonados completamente y que ese juego es que es complicado, ¿vale? Pero bueno, empresas que hayan cerrado y cuyo juego su licencia no haya pasado a ninguna otra empresa, en teoría no es que sea legal, pero no es ilegal tampoco, o nadie te va a perseguir porque es abandonware. Pero es que ese caso es muy raro, que de hecho es lo que dice aquí un poco, realmente. O sea, en la contestación esta que da Nintendo es un poco esa, que es raro que se dé un caso así, porque lo normal es que si hiciera una empresa, otra empresa te compre los derechos de ese juego. Entonces, como ¿se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Que raramente se ha dado en la historia de los videojuegos? También. O sea, el abandonware es raro de cojones, realmente. Suelen ser proyectos muy, muy, muy poco conocidos, juegos que conocen cuatro personas y que prácticamente podría decirse que, yo qué sé, que o sea, que no son juegos populares, ni mucho menos. Porque si un juego es popular, esa IP acaba en manos de otra empresa. Aunque cierre la empresa, otra empresa compra la licencia. O se la cede a otro, lo que sea. Entonces, es raro que se dé. Claro, es como, por ejemplo, el caso de, imagínate, Thrill Kill. Thrill Kill se publicó en internet. Por poner un ejemplo, ¿no? Los derechos de Thrill Kill a día de hoy son de Electronic Arts. Electronic Arts no ha cerrado, no ha chapado. La empresa original ya no le pertenece los derechos, lo que sea. Vale, pero sigue siendo de Electronic porque compraron la empresa y demás. Pero Thrill Kill, por ejemplo, los derechos siguen siendo de Electronic Arts. Que es verdad que Electronic Arts no te va a perseguir por publicar Thrill Kill, porque Thrill Kill nunca fue publicado, entre otras cosas, y a Electronic Arts pues se la sopla ese juego, realmente, ¿no? Entonces, no te va a perseguir, pero tú no puedes compartir ese juego de manera legal a día de hoy, porque los derechos siguen siendo de Electronic Arts, ¿no? Ese sería un ejemplo de juegos que están en un limbo raro,
pero sigue sin ser Abandonware. Es que juegos Abandonware hay muy poco. Es muy, muy raro que juegos Abandonware realmente. Claro, más juegos muy antiguos, pero es que incluso en juegos indie es raro que ocurra también. Es raro de cojones, porque normalmente el juego indie tiene un publisher y si chapa la empresa indie, el publisher sigue teniendo los derechos. Incluso los juegos indie muchas veces cierran y el publisher viene y dice, te compro todos los derechos. Ya que vas a cerrar, te doy 50.000 euros y te ayuda a pagar deudas y cosas y los derechos del juego son míos. La mayoría pues lo venden. Dice, bueno, pues ya está. Si yo ya voy a chapar, ya no voy a tener, pues te lo vendo y al menos gano algo. Y esto le pasa mucho también. Entonces, incluso en juegos indie tienes que irte a juegos muy antiguos. Típicos juegos que te quedaban con la enciclopedia si la compraba y no sé qué. O típicos juegos que te daban si compraba 8 tapas de yogures y te las cedía. ¿Sabes? Juegos raro de cojones que pertenece a una empresa que ha chapado y que esa empresa ya nadie ha pillado esa licencia porque a nadie le interesaba esa licencia. Y era un juego que se daba de regalo, ¿sabes? Casos muy, muy, muy concretos. Yo, por ejemplo, no soy capaz de deciros ningún juego ahora mismo Abandonware real. No soy capaz de deciros ninguno. ¿No había una página para ver si un juego es Abandonware o no? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Nintendo dice que te pueden traer de vuelta clásicos y que por eso no hay abandonados. Por un módico precio, claro. No, sí, Nintendo no está a favor ni de los juegos, ni que emules las consolas actuales ni las consolas antiguas. Porque, entre otras cosas, una de las vías de negocio es una suscripción para emular consolas, juegos antiguos. O sea, quiero decir, no, obviamente tampoco le va a interesar que puedas emular ROMs de la Nintendo 64, ¿sabes? Yo, la verdad, no tengo ni idea de webs fiables. Porque yo me metí en esta una vez que hablábamos de juegos Abandonware. Pero es que aquí no, la mayoría de estos juegos no son Abandonware. O sea, Battlefield, obviamente. Sega Rally, como su propio nombre indica, no es Abandonware. Le sigue perteneciendo perfectamente a Sega. Entonces, no sé si existe otra. Yo no conozco. Yo no conozco ninguna que digas, esta es 100%. Mira, The Empire World no es Abandonware. Es solo un juego antiguo, tío. No es Abandonware. Bueno, ni Battlefield 1942. Es un juego antiguo. Y ya está. Los Need for Speed, estos. Ojalá. Esto no es Abandonware. Es que son juegos antiguos. Es que la peña también confunde muchas veces Abandonware con juegos antiguos. Porque literal hay una web que dicen, sí, juegos Abandonware. Una polla. Otra. Los Indo. Tekken Tag Tournament. Yo, que no. Que no son Abandonware, tío. Es que por eso, no sé si existe alguna fiable 100% que diga que, o sea, que realmente sean juegos Abandonware. Pero yo creo que, o sea, la mayoría de las webs de este estilo te ponen juegos antiguos que saben que a la empresa se la pela y que no te van a perseguir porque les da igual esos juegos ahora mismo. Pero no te ponen... Los Indos ya no se venden. Sí, pero es irrelevante que no se vendan. O sea, los derechos siguen siendo de Electronic Arts. ¿Sabes? Como son juegos antiguos que a lo mejor Electronic Arts le da igual que no te va a perseguir porque no lo comercializa a ellos, pues dice, bueno, me la pela. No vamos a gastar recursos en perseguir gente que ponga los Indos a descargar porque ni los tenemos nosotros a la venta. Pero eso no implica que sea legal, ¿sabes? Eso no implica que ellos no tengan los derechos de los Indos y que tú lo puedas distribuir. Por eso... es raro, ¿sabes? Como la mayoría de estas webs... me gustaría ver una lista de juegos realmente Abandonware. Y yo creo que los juegos que realmente son Abandonware son juegos que prácticamente son casi Lost Media. Pero porque son juegos que, ya digo, no conoce ni Cristo. Son juegos random que regalaban con un paquete de cereales. Y que ese juego lo contrataron a una empresa pocha, hicieron el juego y ya está. Y lo sacaron gratis. Y a nadie le importaba ese juego y nadie tiene los derechos de ese juego a día de hoy. Cosas así, por ejemplo. ¿Los FIFA son Abandonware? No. También son... O sea, Electronic Arts sigue teniendo los derechos de sus juegos. Lo que no pueden es sacar más juegos con esa licencia. Pero siguen teniendo los derechos de los juegos. Es raro, la verdad. Los PES tampoco. Sigue siendo de Konami.
Es que es por eso. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces que veis algo Abandonware no es Abandonware realmente. O sea, como concepto de Abandonware. Casi ni existe realmente. Hay muy pocos juegos. O juegos que la mayoría no conoce. Precisamente por eso son Abandonware. Porque si nadie lo conoce. Por eso nadie se ha molestado en adquirir las licencias de ese juego. Porque dicen, ¿para qué? Si no lo conoce ni Cristo. No vamos a sacar un remake de este juego nunca. Ni lo vamos a recomercializar. Ni nada por el estilo. Entonces, ¿para qué? Eh, si está en GOG no es Abandonware. No, GOG lo que hace con muchos juegos es restaurarlo, digamos. Darle. Como hacer un port. En esencia. Quizás juegos Flash podrían entrar en Abandonware algunos. Pero no lo sé porque tampoco sé muy bien ahí cómo está el tema de las licencias, la verdad. Porque entre otras cosas, muchas de los juegos Flash no son de empresas, sino que son de gente que lo hizo y ya está. Entonces, habrá juegos de la NES y Super NES, juegos muy, muy antiguos. Claro, si te vas a consolas muy, muy antiguas, probablemente encuentres algún que otro juego de una empresa que ha chapado y que a nadie le interesaba la licencia de ese juego. Puede ser. El tema es que incluso en aquella época es raro, ¿eh? Incluso de aquella época de la NES, porque en aquella época los publishers tenían mucho poder. Y muchos juegos, si tú querías que se publicase un juego, porque no es como ahora, que tienes Steam y lo publicas tú por tu cuenta, aunque no tengas un publisher. Pero en aquella época no. En aquella época necesitabas un publisher para que tu juego llegara a las tiendas. Pues si no, no llegaba a las tiendas y tú no tenías acceso a llevar un juego a las tiendas para que la gente lo comprara. Y ahí entraban los publishers. ¿Qué pasa? Ahora ya menos, pero antiguamente tenían muchísimo poder los publishers. O sea, posabas por el aro o tu juego no se comercializaba. Y hacían muchos contratos en aquella época que eran claramente un abuso de poder, realmente. Porque lo que en muchas ocasiones era, vale, si quieres que publique tu juego, los derechos son míos. Y punto. O sea, no hay punto medio. Si quieres que tu juego sea publicado, los derechos son míos. Te vas a llevar luego aparte el dinero o lo que sea, tal, pero los derechos de este juego son míos y yo puedo coger y hacerlo. Y esto era muy común en aquella época. De hecho, es lo que pasó con Thrill Kill. Los que crearon el juego no tenían los derechos de ese juego. Ya de primera, el publisher aceptó publicarlo siempre y cuando se tuvieran ellos todos los derechos del juego. Y era algo bastante habitual. Entonces, incluso juegos antiguos y demás, habría que mirar caso por caso, obviamente, pero la mayoría yo diría que le pertenece a un publisher. Y cuando cierra un publisher, normalmente lo compra otro publisher porque tiene muchas licencias y al final va pasando de mano en mano. Es complicado, ya digo, todo esto es complicado. Quizá da para vídeo.